gozo sin ira. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, si Dios lo creemos. Yo quiero que Bendiciones para toda la teleaudiencia. Saludo especial para todos los que nos están viendo en diferentes regiones, en diferentes lugares, zonas, municipios, donde es posible llegar con la señal de televisión. Así que es un placer estar con ustedes con este programa y esperamos ser de mucha bendición a sus vidas. Esperamos que ustedes sean edificados, bendecidos. Vamos a estar orando por sus peticiones, ¿verdad? En nuestros tiempos de oración, a través de la iglesia, en los tiempos de ayuno de la iglesia, se estará orando por diferentes necesidades que la teleaudiencia pueda tener. Así que vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice así la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Voy a repetir el versículo 3, que es donde nos vamos a centrar principalmente en la enseñanza. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar para que sea Dios a través del Espíritu Santo ministrando esta palabra, tocando vidas. Vamos a hacerlo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás aquí con nosotros, a través del Espíritu Santo, el cual está dentro de tus hijos y tus hijas, y con tu pueblo en cualquier lugar. Necesitamos que tu palabra llegue a la necesidad de aquellos que están pasando una dificultad o tienen algún problema o necesitan una palabra. Tú has dicho en las Escrituras, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Danos tu palabra y resuelve los problemas, resuelve dificultades que la teleaudiencia pueda tener. Cualquier problema, Señor, tú estés libertando. Mientras esta palabra se está compartiendo, ocurran milagros, sanidades, liberaciones, prodigios, señales, necesidades se resuelvan. Y decreto que vamos a estar diferentes. Y Señor bendito, añade bendición a tu palabra para ganarnos a nosotros como así también a otros. Gracias porque en ti siempre tenemos la victoria y contigo siempre saldremos adelante.
en el nombre de Jesús. Amén. Comenzando por estos pasajes de la Escritura que acabamos de leer en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, donde estaremos compartiendo sobre el tema hacer lo que Dios permite o lo que Él quiere o su voluntad. Dice así la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta palabra rudimentos en el griego bíblico es arqué, que significa principio, comienzo, y se refiere a hechos elementales referentes a Cristo y su evangelio, o al evangelio de Jesucristo. Quería mencionar ese aspecto primero, pero dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero luego dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahí nos vamos a estar centrando. Cuando dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En la Nueva Versión Internacional, este versículo 3 se traduce así: así procederemos si Dios lo permite. Entonces, como creyentes, ya no se trata de hacer lo que nosotros queremos. Ya no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos permite, o Él quiere, o es su voluntad. De eso se trata ahora. Y no solamente como creyentes, eso en primer lugar, sino que toda persona que cree en Dios, ya no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos permite, o Él quiere, o es su voluntad. Por eso es que la palabra dice en el versículo 3 de Hebreos capítulo 6, versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, si Él quiere, si es su voluntad. Entonces ya no se trata de que yo voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me permite, lo que Él quiere, o lo que Él es, o lo que es su voluntad. Y allí es donde Dios nos va a respaldar. Allí es donde el Señor va a estar con nosotros. Como decía el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, decía que el Padre decía: conmigo está siempre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. En otras palabras, lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos permite, lo que Dios quiere, lo que es su voluntad, entonces, de hecho, lo vamos a estar agradando a Él, y Él nos va a dar su respaldo. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque se presenten adversidades, porque en esta tierra, mientras nosotros estemos, ¿verdad?, siempre van a haber problemas, van a haber dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo Él: confiad que yo he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en el Señor,
las dificultades, las adversidades que se nos presenten en esta tierra no nos van a vencer, no nos van a derrotar. Y con Él las vamos a superar y entraremos a otro nivel de bendición, de victoria, de autoridad. Con Dios se puede vencer. Por eso Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Entonces, pero tenemos que estar alineados con lo que Dios nos permite, con lo que Él quiere o con lo que Él es su voluntad. Por ejemplo, quiero leer Marcos capítulo 14. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14. Vamos a fundamentarnos en la palabra, porque Dios dice en sus escrituras, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Con una palabra Dios nos saca adelante. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice la escritura, en Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues, el Señor Jesús con sus discípulos, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Solo quiero mencionar un detalle adicional, que el Señor comparte esta situación que Él está experimentando cuando Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese que no lo comparte con todos los discípulos, sino que lo comparte con Pedro, con Jacobo y con Juan, que era el círculo de discípulos más íntimo del Señor. ¿Qué significa esto? Que nuestros problemas no los vamos a compartir con cualquier persona. Tiene que ser con gente de mucha confianza y que nos van a ayudar en alguna manera, a través de la oración o a través de la intercesión, a través de diferentes formas. Pero nosotros no vamos a compartir nuestras dificultades con medio mundo. Tiene que ser con gente de mucha confianza. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. El Señor oró. O sea que el Señor oraba y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, cuando se refiere de él aquella hora, se refiere a su sacrificio, a lo que iba a pasar en la cruz, su muerte en la cruz. No era fácil. Y por eso él estaba angustiado, él estaba triste. Pero, ¿qué hizo el Señor? Se fue a orar. O sea que nuestras dificultades, nuestros problemas, tristezas, es en oración donde se van a resolver. Es a través de la oración que nosotros vamos a vencer en los problemas, en las dificultades, en cualquier situación adversa que se nos presente. Allí vamos a tomar la fuerza de Dios y ahí Dios nos va a dar la victoria. Pero el punto es que Jesús oraba así y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, porque todo es posible para Dios. Todo. Dice, o sea,
no importa si alguien está padeciendo una enfermedad incurable, Dios lo puede sanar, si todo es posible para Dios. Dios hace milagros económicos, Dios es un Dios sobrenatural, para Él no hay nada difícil. Así que si usted que me está viendo, los médicos le han dicho que ya no hay solución para usted, que su enfermedad es incurable, para Dios sí hay solución, y en el nombre de Jesús, en Dios hay sanidad para su cuerpo. Pero dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero oiga esto, aparta de mí esta copa, su muerte en la cruz. Pero mire lo que dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, o sea, lo que tú quieres. O sea, el Señor no iba a hacer, no iba a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y aunque la muerte en la cruz significaba algo difícil, algo duro, porque lo iba a sufrir en su cuerpo y en su alma, dice, todas las cosas son posibles para ti, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, sí, y él sabía que la muerte en la cruz era la voluntad de Dios. Él se somete a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que ya no se trata de hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, y aunque sea un poco difícil para nosotros, siempre tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que es su voluntad, lo que Él nos permite. En Hechos, capítulo 18, hay otro pasaje bien importante. Hechos, capítulo 18. En el versículo 18, dice así, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, es decir, después se despidió de los hermanos. Estamos hablando en Corinto. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y había estado predicando la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, en la ciudad de Corinto. Y luego él salió de ahí. Entonces dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos en Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, oiga, la gente de Éfeso en esta ocasión le dijo a Pablo que se quedara con ellos, y específicamente los judíos de Éfeso. Pero él les dijo, se despidió de ellos diciendo, o sea, dice que los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero les dice a ellos, a los judíos de Éfeso, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó o se fue
de Éfeso. Los judíos de Éfeso le dijeron a Pablo, quédate. Pero él no accedió porque él sabía que no era el tiempo de Dios para Éfeso. No era esa la dirección de Dios, no era la voluntad de Dios que él se quedara en Éfeso. Entonces dice que se despide de ellos, pero dice también, pero volveré otra vez si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios me lo permite. Y fíjese que hay algo bien tremendo en esto, porque en Hechos 16, el apóstol Pablo ya había aprendido a moverse en lo que Dios quería, o le permitía, o era su voluntad. Porque en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice la Escritura, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Éfeso era parte del Asia proconsular, o lo que algunos llaman el Asia romana, no el Asia de ahora. Y era la ciudad importante, más importante. Y por cierto, Éfeso era el centro de adoración de Diana de los Efesios o Artemisa. Era un lugar donde llegaba toda Asia. Quizás primero Dios, en otra ocasión compartiré sobre el ministerio de Pablo en Éfeso. Pero en esta ocasión Pablo quería ir a Éfeso y Dios no le permitió. Y el Espíritu Santo, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, y que no era correcto ir a predicar, pues. No, pero es que uno tiene que moverse, aún en la predicación del Evangelio. Y esto es bien importante para nosotros como ministerio, movernos en la voluntad de Dios. No nos vamos a meter a una región donde Dios no nos ha mandado. Ese cuidado debemos de tener. Y Dios sabe por qué. Yo sé por qué también, porque al estudiar nos damos cuenta por qué. Pero como le digo, eso quedaría para otra ocasión. Pero dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo quería ir a Éfeso y el Espíritu Santo no le permite, o sea, le está diciendo, no, ahí no es donde yo quiero que vayas a predicar la palabra. Luego quiso ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permite también. Y luego Dios le muestra una visión. Un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que esa era la voluntad de Dios, que Dios le estaba permitiendo ir a predicar la palabra del Señor a esta región de Macedonia. Entonces, tenemos que alinearnos con lo que Dios nos permite, con lo que Dios quiere, con lo que es su voluntad. Y ahí vamos a tener el respaldo de Dios. Aunque hayan dificultades, estimado televidente, estimado hermano y amigo, aunque hayan problemas, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos ha permitido, Él siempre nos va a echar la mano, nos va a sacar adelante, nos va a dar la victoria. Solo hay que mantenerse firmes, como dijo Moisés, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor va a hacer con ustedes. Eso es lo único que tenemos que hacer, orar, pero movernos
en lo que Dios nos permite, en lo que Dios quiere, en lo que es su voluntad. Pablo había aprendido esto. Por eso cuando los judíos de Éfeso, al final de su segundo viaje misionero, lo que leíamos anteriormente, le dicen que se quedara, él no accedió. Él no accedió. Pero luego dice, pero yo voy a volver si el Señor me lo permite. Cuando uno lee ya Hechos capítulo 19, se da cuenta que Dios le permitió a Pablo ir a predicar la palabra a Éfeso en el último viaje misionero de Pablo. Dios le permite. Quiero que veamos otro pasaje en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Fíjese, Pablo escribe esta carta de Primera de Corintios desde Éfeso, porque Pablo funda la iglesia de Corinto al final de su segundo viaje misionero y después se desplaza para Éfeso. Los judíos de Éfeso le dicen, quédate, y él dice, no, pero si Dios me permite, si Dios quiere, yo voy a volver. Y volvió, porque era la voluntad de Dios, y estableció una iglesia poderosa en Éfeso. Desde Éfeso, él escribe a la iglesia de Corinto, esta primera carta. Y mire lo que les dice. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo ya sabía, ya Dios le había dado instrucciones. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Otra vez, estos hombres eran grandes estrategas. Y estos hombres sabían cómo tenían que moverse, cómo tenían que caminar en esta labor que el Señor les había encomendado. Es que, mire, esto de predicar el Evangelio, y en todo es así, no solamente en lo que es el ministerio, la predicación del Evangelio, en los negocios. Uno tiene que ser bajo la dirección de Dios, en la empresa, en todas las áreas. Nosotros tenemos que alinearnos con lo que Dios nos permite, porque si nosotros en esa dirección vamos a ser exitosos, ahí Dios nos va a ayudar. No importa los problemas, no importan las dificultades, la mano de Dios va a estar con nosotros cuando estamos alineados con lo que Él quiere que hagamos, con lo que es su voluntad, con lo que Él nos permite. O sea que esta palabra no solamente es aplicable aquí como lo estamos viendo en el caso de un ministerio, sino en el caso de un empresario, de negocios, en todo, en el hogar, en todo. Debemos de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la gran mayoría de dificultades, la gran mayoría de problemas que la gente enfrenta es por las malas decisiones que ha tomado. Y las malas decisiones van a tener consecuencias. ¿Y cuál es una mala decisión? Cuando no estamos alineados con lo que Dios quiere que hagamos. Cuando no estamos alineados con lo que Dios nos permite, con lo que es su voluntad. Entonces, esta palabra es aplicable a todos. Y si nosotros tomamos en cuenta este principio, yo le aseguro, venga lo que venga, Dios va a intervenir para sacarnos adelante. Siempre y cuando estemos alineados con lo que Él permite. Pero fíjese, dice aquí,
porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor es su voluntad, si el Señor quiere, voy a estar con ustedes, hermanos corintios. De lo contrario, no. Ahora dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, que el apóstol Pablo había llegado a Éfeso porque Dios se lo había permitido y Dios le había abierto la puerta para predicar la palabra de Dios en Éfeso. Pero note esto también, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El hecho de que estemos en la voluntad de Dios no quiere decir que no van a haber problemas. Oiga lo que le voy a decir, es cuando más oposiciones vamos a enfrentar. Porque un hombre, una mujer alineado con la voluntad de Dios en cualquier área, ya sea en los negocios, en la economía, en lo espiritual, cualquier hombre o mujer alineado con la voluntad de Dios es un peligro para el reino de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos ha permitido, en lo que Dios quiere que hagamos, y Él nos abre puertas, vamos a tener grandes oposiciones, vamos a tener grandes luchas. Mire lo que dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ahí es donde muchos no entienden y dicen, quizás no es lo que Dios quiere que yo haga. Y retroceden. Y el enemigo gana ventaja y no logran obtener lo que Dios quiere, la bendición que Dios les quiere dar o el propósito que Dios quiere que se cumpla. Cuando ya estamos en la voluntad de Dios, hay que echarle ganas, hay que pararse firme. Como dice alguien, ¿verdad? Hay que pararse bonito, dice. Porque van a haber oposiciones, pero hay que seguir. Ahí Dios nos va a asistir de una manera, de otra forma, porque estamos en su voluntad. Y por último, ya me queda poco tiempo, pero por último, solo quiero leer Santiago, rápidamente. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿Cuál es la soberbia? Cuando la gente quiere hacer lo que Dios no quiere que haga, lo que Dios no le permite. Entonces nosotros tenemos que alinearnos con eso, con lo que Dios quiere, con lo que Dios nos permite o con lo que es su voluntad. Y ahí, venga lo que venga, la mano de Dios va a estar con nosotros. Quiero hacer una oración así rápida. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido aquí para enseñar tu palabra a través de este medio de comunicación, llegar a diferentes regiones y lugares. Y te pido en el nombre de Jesús que cualquier problema tú lo resuelvas,
cualquier necesidad, tú des la salida. Y si alguien está enfermo, ahí donde usted le han dicho que está la enfermedad o tiene el dolor, en el nombre de Jesús, recibe sanidad en este momento. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos y usted puede llamarnos, escribirnos y vamos a estar orando por su necesidad y por su petición. Es un gusto haber estado con ustedes y ser de bendición a sus vidas. Bendiciones para todos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo